panambanang. Okay? A ver. ¿Quieres probar? ¿Tú quieres? Sí, por favor. Ah, esto es de... Ah, Habarti. Mm. Yogur, leche. Is it good? Yeah. You like it? Yeah, Pedro. Delicious. Delicious? Mmm, tastes good. ¿Quieres probar? Gracias. Manang. Nemas. Habarti. Esto está allí, pero es que ya ni lleva ya. Esto es Habarti. Está rico, ¿no? Sí, pero no queda. No. Awang kanu ni abuham. No, no hay más, solo quedan este. Mira. Esto solo. Pero el otro no hay más. Sí, el Habarti no hay más, dice. No, eso no. Eso no. Son Goda, pero de Habarti. Delicious. ¿Dónde? No hay más. No more. She said no more. Okay, I will check in Alcampo in Pio 12. Yes. Tastes good. No more, guys. It's finished already. The Habarti. Nagnanam. Nagnanam. Cheese. You want cheese, guys? Okay, say bye-bye. And I will end the video. Bye, everyone. Thanks for watching.